Hermanos, buenas noches. Estamos de nuevo en esta semana hoy para compartir con ustedes algunas palabras. Queremos saludarles en el amor del Señor Jesucristo. Y queremos ir al libro de Apocalipsis, aunque no necesariamente vamos a hablar de Apocalipsis en el sentido de profecías ni cosas, sino vamos a estar en los versículos 8 al 11 del capítulo 2, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor Jesucristo quiso, aún después de haber ascendido, enviar un mensaje a la iglesia, y como muchos teólogos piensan, creemos que este mensaje es enviado no solo a estas iglesias en particular, que son 7, las iglesias de Asia Menor, comenzando con la iglesia de Éfeso y siguiendo hasta llegar a la iglesia de la Odisea. Algunos difieren mucho en el propósito de estos mensajes y si fueron solamente local y fueron para cada una de estas iglesias en particular, pero por lo que vemos en algunos textos, algunos versículos, estos mensajes, creemos que este mensaje fue también extensivo a toda la iglesia a través de la historia, y una razón para pensar de esta manera es la forma en que el Señor se presenta en cada uno de los mensajes a cada una de las iglesias, y también cómo termina. Si ustedes se dan cuenta en cómo termina, siempre es diciendo que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia en singular. No, si fuera, por ejemplo, en este caso, diciendo a la iglesia de Esmirna en particular y no usándole como modelo para otro propósito con la iglesia a través de su historia y en el futuro, entonces pues esta parte estaría en singular. Dijera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el caso de esta iglesia. Pero no, todas los 7 mensajes terminan con esta pluralidad. Cada uno termina diciendo de esa misma forma que si el que tiene oído, y por supuesto el que tiene oído en la iglesia, pues que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, tanto a la iglesia que se le dedica el mensaje, que se le envía el mensaje, como también a la iglesia en toda la historia del futuro. Pero antes queremos decir algunas cosas, porque hemos tomado este título de que el Señor Jesucristo ha revelado un mensaje, y ese mensaje lo dio a estas 7 iglesias, y cada uno de estos mensajes es compatible con la vida, con la conducta de la iglesia a través de todos los tiempos. Y lo primero que nosotros vemos, y vamos al capítulo 1, si usted se da cuenta, el versículo 19 está diciendo al apóstol Juan, que es quien escribe este libro, y está diciendo después que en el versículo 11 él manda a Juan a escribir, dice: escribe en un libro lo que ves.
y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Okay. ¿Y qué es lo que tiene que escribir el apóstol Juan? Después que el Señor se presenta a la iglesia diciendo que, hablando que la revelación de Jesucristo que Dios le dio tiene un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito es para mostrar a sus siervos y por supuesto a sus siervas las cosas que deben suceder pronto. No es esto como los preteristas dicen que ya todo lo que dice en este libro se cumplió, pero esto no es verdad, no tiene sentido. Sabemos que todo lo que dice este libro pues se cumple en el futuro. ¿Y cómo nosotros vemos esta parte? Pues lo vemos en el versículo 19. Dice, escribe pues las cosas que ha visto y las que son y las que han de suceder después de estas. La división general del libro de Apocalipsis es en 3 partes. Cuando dice escribe las cosas que ha visto, se refiere al capítulo 1. Algunos dicen, bueno, también se refiere a las cosas que Juan había visto ya desde incluso la destrucción del templo, que Cristo había ya pronosticado con anticipación, y otras profecías que ya habían sido cumplidas para el tiempo que Juan escribe este libro. Pero se refiere esta parte al capítulo 1, las cosas que has visto. ¿Qué era lo que había visto? Pues había visto la revelación que Dios había hecho, que el Señor Jesucristo estaba haciendo, toda esta revelación que se le estaba dando. Las cosas que son, ¿cuáles son estas cosas que son? Pues los capítulos 2 y 3, que tienen que ver con cada uno de estos mensajes, de estos 7 mensajes a las iglesias. Estas son las cosas que son. Y la tercera división son los versículos, los capítulos 4 al capítulo 22. Y estas son las cosas que han de suceder después de estas. Que deben suceder después de estas. Okay. En el versículo 3 de este capítulo 1 hay una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza, pues por supuesto se refiere a los creyentes. Y está diciendo que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Son bienaventurados los que leen, hermanos, la palabra de Dios. Y este es un tiempo para ocupar leyendo la palabra de Dios. Los que oyen también son bienaventurados. Los que oyen ¿qué? Las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Son bienaventurados. Y vuelvo y repito, este es un tiempo para ocupar leyendo la palabra de Dios, oyendo palabra de Dios, nutriéndonos, edificándonos con la palabra de Dios. Son bienaventurados no solo los que leen, los que oyen, pero los que guardan las cosas que están escritas en ella, los que son obedientes, los que no simplemente son oidores de la palabra, sino los que obedecen la palabra de Dios. Estos son bienaventurados. Y son bienaventurados por una razón. La razón es que el tiempo está cerca. Esta es la causa. El tiempo está cerca.
Y si estaba cerca en los días de Juan, por allí, por más o menos el año 94 a 96 después de Cristo, pues por supuesto que hoy el regreso glorioso del Señor está mucho más cerca. Entonces, es feliz, bienaventurado, el que se mantiene apropiado en la palabra, el que se mantiene bien alimentado en la palabra, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo que estamos viviendo dice que debemos apropiarnos de la palabra de Dios. En el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De aquel que era, que es y que ha de venir. Se refiere al Señor Jesucristo, por supuesto. Y esto nos dice que usted y yo creemos en un Dios vivo y verdadero. Que no creemos en un Dios muerto. Tampoco creemos en un hombre, como creen la mayoría de las religiones. Por eso yo no me inscribo, no me gusta la religiosidad, no me gusta inscribirme entre los religiosos. Siento que no soy muy religioso, porque no me gustan los rituales y las ceremonias y hacer depender mi vida espiritual de cosas triviales, cosas externas, reliquias, etcétera. O de formas de demostrar que soy cristiano. Yo no creo que un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, necesita apelar a ningún truco como los religiosos, los fariseos, la iglesia tradicional. Ponen cara de santo y se vuelven, óigame, se canonizan ellos mismos. Pero vaya a ver lo que hay en su corazón. La Biblia habla que la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. El creyente, hermano, que es genuino, basa la práctica de su vida en una relación real con el Señor. Cristianismo es relación, es una relación con el Señor. Y es tiempo, hermanos, que nosotros mostremos esta relación con el Señor Jesucristo, con el Dios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí también, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No quiere decir que el Espíritu Santo son 7. No, está hablando aquí del Espíritu Santo, pero está hablando de la omnipresencia de Dios. Está hablando de que el Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. Okay. El versículo 7 habla de la venida, de ese regreso glorioso del Señor Jesucristo. Fíjense, todo esto lo dice antes que Él entrara en dedicar cada uno de estos mensajes, en dar cada uno de estos mensajes. Habla de todo esto.
porque es una manera de estimularnos. No hay duda, hermanos, que el hombre actúa por motivación. Y nosotros tenemos que ser bien motivados, y mucho más en el mundo que nos ha tocado vivir. Es un mundo difícil, bien difícil, que nos ha tocado vivir. Y necesitamos estar bien motivados para no errar, para no caer, para no dormir, sino que podamos mantenernos activos, alerta, velando y orando al Señor, porque son tiempos, hermanos, que a lo mejor algunos de ustedes, quizás ya los que estamos más viejitos, a lo mejor, quién sabe, no tengamos que hacer ciertas decisiones que va a haber que hacer en el futuro. Pero algunos de ustedes que todavía están un poco jóvenes, sí, pues es posible que tengan que juzgar entre hacer ciertas decisiones o no hacerlas. Y hermanos, dice aquí, he aquí viene con las nubes. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Viene con las nubes y dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Hermano, no es verdad que Cristo viene en una venida escondido, una venida solapada por ahí, que invisible, que nadie lo ve. No, la Biblia dice que Él cuando venga, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, le van a ver. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. O sea que no solamente le verán los creyentes, pero también le va a ver los que no sean creyentes, y se van a lamentar cuando vean al Señor Jesucristo y que no obedecieron el mensaje de la palabra de Dios. Aunque la Biblia dice que luego no se arrepentirán, aunque vengan los juicios que vengan y las pruebas que vengan, no se arrepentirán. No importa lo que venga, ellos no se arrepentirán. Y el Señor se presenta como el alfa y la omega. El alfa y la omega. La primera letra y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué? Y continúa el Señor diciendo, escribe en un libro todo lo que ves. En otras palabras, no deje nada. No deje nada hasta ahora. Escribe todo lo que ves y envíalos a las 7 iglesias. Luego hay una descripción de quién es el Señor, quién es Él, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Hay una descripción de su majestad, de su grandeza, de su poder, de todo esto. Juan está diciendo, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y estos 7 candelabros, por supuesto, se refieren a las 7 iglesias, al testimonio de las 7 iglesias. Okay. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante a hijo de hombre. Pues por supuesto tiene que ver con el Cordero, con el Hijo de Dios, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido hasta el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y continúa describiendo al que estaba allí en medio de los candelabros, todos estos atributos de su majestad y su poder y todo su gloria del Señor. Termina diciendo que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos, que por supuesto se refiere a la palabra, a la palabra. Su rostro era como el sol,
como cuando brilla con toda su fuerza. ¿Y qué se refiere? A su gloria, a la gloria del Cordero, hermano, a la gloria del Señor. Y es en ese Dios que usted y yo creemos, no es en otro, no es en otro. Y luego termina con esta parte diciendo a Juan que escriba lo que ha visto, las cosas que son y también las que sucederán después de esta, ¿ok? Y el versículo 20, que es el último del capítulo, el Señor le dice a Juan en qué consisten todos estos candelabros de oro y las 7 estrellas y todo esto. Y le dice que los candelabros, pues por supuesto son las 7 iglesias y que los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores de estas iglesias, y que y al final, pues que estos candelabros, pues que se corresponden con lo que es la iglesia. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hemos visto todo esto? Hermano, primero, porque el que envía estos mensajes es un Dios vivo y verdadero. Y es el que usted y yo creemos. Es nuestro Salvador. Pero cuando vemos aquí todo esto, vemos su gloria, la gloria de Él. Y finalmente, para terminar en esta parte de este capítulo 1, vemos que Él está en medio de las iglesias. Que usted y yo no estamos solos, hermano. Que no importa lo que sucede en este tiempo. Que no importa lo que sucede a su alrededor. Él está en medio de la iglesia. Él está en medio nuestro. Él no nos dejará ni nos desamparará nunca, jamás. Es lo que dice en la palabra como promesa y es lo que vemos aquí. Él está en medio de la iglesia. Y dicho esto, entonces vemos este mensaje que él escribe a esta iglesia en Esmirna. Son solo 4 versículos. Y él dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. El primero y el último. Allá en el capítulo 1, él se presenta, se identifica como Alfa y Omega. Aquí el primero y el último. Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 1 y versículo 10, dice que en Él, en Cristo, después que dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente en el versículo 9, en el versículo 10 Él dice que en Él, en Cristo, usted y yo estamos completos, no nos falta nada. Y hermanos, si Él es el primero y el último, si Él es el alfa y la omega, entonces quiere decir que Él lo llena todo y en todo, como dice la palabra de Dios. Y si Él lo llena todo y en todo, entonces estamos completos en Él. No podemos desear nada más. No tenemos que desear nada más. Y luego el que tuvo muerto y ha vuelto a la vida. Hermano, Cristo murió. Murió por nuestras transgresiones. Murió para pagar el precio de culpa por nuestras iniquidades. Pagando el precio por nuestro rescate. Pero resucitó para que tuviésemos vida. De manera que usted y yo no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Dios vivo. Que solo murió en la carne, en el cuerpo, para pagar el rescate de cada uno de nosotros. Pero resucitó. No se quedó muerto. La tumba de Él está vacía. Y luego Él añade algo, hermanos, que
nos alienta inconmensurablemente. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, dice el Señor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Qué bueno es, hermanos, creer en el Dios verdadero, sabiendo que no somos huérfanos, que Él conoce nuestro sufrimiento, que Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras pruebas, Él conoce la tribulación por la que estamos pasando. Él conoce todo en nosotros, porque Él es no solo omnipresente, Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas. No estamos acéfalos de protección del Dios que creemos, porque no es uno equivalente a los dioses de los amorreos, o ninguno de aquellos a los cuales Elías se enfrentó en aquel sacrificio, que aunque eran 400 profetas, sus dioses no pudieron hacer nada con el sacrificio presentado, porque son dioses muertos. Pero el Dios de Elías, que es el Dios suyo, y mi Dios, la Biblia dice que no solamente consumió el sacrificio, lamió hasta el agua de la zanja que habían, lamió todo allí, porque es Dios verdadero. Y ese Dios, que es su Dios, mi Dios, conoce nuestras tribulaciones. Él sabe por qué estamos pasando. No tenemos que abundarle mucho porque Él sabe por qué estamos pasando. Y Él dice, yo conozco tu pobreza. Y hay dos tipos de pobreza, y quizás estos hermanos pues eran pobres doblemente. Igual, quizás estos hermanos eran carentes de todo, de muchos bienes materiales o de algún bien material. Carecían de bienes materiales. Pero estos hermanos también eran pobres en espíritu, eran humildes, eran mansos. Y la prueba es que es la única iglesia a la que el Señor no le enrostra ningún tipo de pecado. Es a la iglesia de Esmirna. No tiene que decirle, pero tengo contra ti X o cual cosa, como le dice a las otras. Nada, le dice. Por el contrario, entre paréntesis, dice, después que dice que conoce su tribulación y su pobreza, dice, pero tú eres rico. Y hermanos, no queremos pasar mucho tiempo acá, es la verdad. Y también me da pena por causa del tiempo, porque cuántas cosas podemos decir. Pero yo quiero decirle, hermano, tú no eres pobre, tú eres rico. Y por la fe usted y yo debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea, hermano, mi familia y yo somos un modelo de fe. Lo somos. Y usted debe creer en el Señor. Porque lo que el Señor dice, lo cumple. Lo cumple, hermano. Lo que Dios dice, lo cumple. Tú crees que eres pobre. Puede ser que tú seas pobre en espíritu. Una persona humilde, un hermano, es manso. Ha aprendido del Señor, como el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es importante. En Mateo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres, ¿qué pobres?
del griego, los tocas. Significa los mendigos. Los que no pueden hacer nada por su sustento, para adquirir nada. Dependen de que alguien los sustente, le dé algo. Y se refiere al pecador que no puede hacer nada para ser salvo, porque la salvación pertenece al Señor. Y solo por la gracia, por su gracia podemos ser salvos, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Pero aún en bienes materiales, usted no es pobre. ¿Por qué no es pobre? Porque usted es un príncipe o una princesa. Porque usted es hijo o hija del Dios de dioses y el Señor de señores. Porque como hijos de Dios, no porque usted y yo nos hiciéramos hijos, sino porque Él nos hizo nacer por la palabra. Santiago 1:18 y Primera de Pedro 1:23. Él nos hizo nacer por la palabra. Que habiendo venido a los suyos no le recibieron. Pero todos los que creyeron, los que creen en Él, los que confiesan su nombre, a esto le ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice que usted y yo no solo somos herederos del reino de Dios, sino que somos coherederos con Cristo. Heredamos conjuntamente con el Hijo. Heredamos conjuntamente con Cristo, hermano. De manera, hermano, que no se me estrese. Que lo que no haga el virus, lo haga su estrés, su temor, el miedo de que ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Hasta cuándo se va a arreglar la economía? Es que perdí el trabajo. Es que no tengo esto, no tengo aquello. Hermanos, la palabra de Dios dice que ninguna prueba o tentación es permanente. Siempre es temporal. Temporal. Es lo que dice incluso Primera de Corintios 10:13. Toda prueba es común a toda la gente. La prueba suya no es mayor que ninguna prueba de los demás. Toda prueba que a usted le puede venir es común a todos los demás, a toda la gente. Segundo, ese versículo dice que Dios no permitirá que usted lleve ninguna carga que no pueda con ella. Si Dios permite que usted sea probado de una manera, es porque usted puede subsistir con esa carga. La puede llevar. Finalmente, número 3, dice ese versículo que toda prueba tiene también una puerta de salida. Él tiene una salida, el Señor tiene siempre una salida para que a su tiempo nosotros salgamos a fin de que casualmente la carga de la prueba no nos aplaste. Usted no es pobre, usted es rico. Aunque usted había pensado lo contrario, usted es rico. Y él dice que conoce también la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Igual en este tiempo hay en las iglesias también pues grupos de personas que no son creyentes genuinos, son creyentes nominales, salvos en la cabeza, pero no en el corazón. Y cuando alguien no ha nacido de nuevo, pues por supuesto en la iglesia lo que hacen es que crean problemas. Y eso da o causa mucho sufrimiento, no solo a los pastores, eso causa sufrimiento también a muchos hermanos. Cuando hay hermanos pseudo cristianos
que hacen muchas cosas de impíos, como son, igual como son, pues por supuesto que causan mucho dolor, mucho sufrimiento en la iglesia. Pero el Señor dice también que Él conoce a estos que en la iglesia no han nacido de nuevo, que dicen ser creyentes, pero que no lo son. Y luego el versículo 10 dice algo que es fuerte. Está diciendo que no temas como le estaba diciendo. No temas, hermano, lo que está por sufrir. A lo mejor todavía, hasta este momento, usted no ha sufrido todo. A lo mejor yo tampoco. Quizá no hemos sufrido todavía todo lo que tenemos que sufrir y debemos estar preparados. A lo mejor todavía nos queda algo que sufrir, pero tenemos que estar preparados, hermanos, porque la Biblia dice que he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, le dice a esta iglesia de Esmirna, y yo no dudo que esto suceda también en estos tiempos, y tendréis tribulación por 10 días, es decir, seremos probados por un poco de tiempo. El decir 10 días significa que no es por mucho tiempo, seremos probados por un poco de tiempo. Y lo que hace el Señor es que recomienda que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque, sin duda, cuando hay algunas pruebas, ciertas tribulaciones, pues hay algunos que lamentablemente tienen que pagar con la vida. Le toca morir, igual que en la iglesia primitiva, igual que en la Edad Media, igual que en ciertos tiempos de la historia del cristianismo. Algunos a veces tienen que morir por alguna razón. Pero el Señor dice, ser fiel hasta la muerte. Si te toca llegar a la muerte, sé fiel hasta la muerte. Porque Él te dará la corona de la vida. ¿De qué vale ganar todo el mundo? Dijo Jesús, si pierdes tu alma. No temas al que puede matar el cuerpo, tu cuerpo. No le temas a ese, porque no puede hacer más nada. Temed a Dios, que sí puede no solo matar el cuerpo, pero también el alma y echarla en el infierno. Pero usted y yo tenemos una ventaja grande. Si usted ha nacido de nuevo, hermano, para usted no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. No hay condenación. No hay ningún crimen. No hay, hermanos, ningún juicio de sentencia penalizante para usted, porque a los que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, que para los tales no hay condenación ninguna. Y hermanos, cuando usted y yo, dice la Biblia, tenemos que perder la vida por causa del Señor, entonces, si nosotros somos muertos por el Señor, Él nos dará la corona de la vida. Él dijo, el que trata de ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Y ojalá, hermanos, que en todo esto que falta, todo este tiempo que estamos viviendo y lo que falta, que usted y yo nos mantengamos fiel al Señor, aun cuando la prueba a la que seamos sometidos llegue hasta la puerta de la misma muerte. Porque si eso sucede, entonces tendremos la corona de la vida. Qué maravilloso, hermano, es poder el creer en el Dios vivo y verdadero. De manera, hermanos, estas dos cosas. Número uno, que usted no es un pobre, sino que usted es rico. Número dos, que aunque usted tenga que pasar por la prueba
que sea, hermanos, manténgase fiel al Señor, sabiendo que de algo usted y yo tenemos que morir, de algo usted y yo vamos a morir. ¿Para qué querer salvar la vida hoy si ni siquiera sabemos si va a amanecer vivo al otro día por una enfermedad o por otra razón que no tiene que ver nada con la prueba a la que está siendo sometido? Y entonces sí que lo pierde todo. De manera, hermanos, que sigamos fiel al Señor en medio de cualquier tribulación, sea ahora o sea en el futuro, porque usted y yo tenemos nuestra confianza puesta en el Dios verdadero. Y esto es para el que tiene oído espiritual. El que tiene oído espiritual, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor va a resucitar en la primera resurrección y es bienaventurado porque no sufrirá daño de la segunda muerte. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros en medio de todo eso, conociendo a nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, esperando y amando su regreso glorioso, que como vemos aquí, Él dice que Él vendrá. Ese Dios y Salvador que lo llena todo y en todo, que es Alfa y Omega, principio y fin. Y ese que nos dice a nosotros, por ser el Rey, el dueño de todas las cosas, de la tierra y su plenitud, de todo lo que hay, porque Él lo creó, porque Él lo hizo, le pertenece a Él, siendo Él el dueño de todas las cosas, Él nos dice a nosotros que usted y yo no somos nada pobres, sino que somos ricos, aunque creamos que no tenemos nada. Si tenemos al Señor, entonces lo tenemos todo. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, oh Jehová, y permite, oh Dios del cielo, que en medio de los tiempos cada uno de nosotros pueda ser fiel. Oh Señor, entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo, que nada de lo que hay aquí nos pertenece para siempre. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén.